Mi nombre es Diana Virginia Olivares Zaragoza y hoy les voy a exponer el tema de sistemas de tuberías de la materia mecánica de fluidos por el profesor Luis Enrique López Sierra. Comenzaremos con el primer concepto. Sistema de tuberías. Bueno, las tuberías son un conducto que cumplen con la función de transportar agua u otros líquidos. Estas se elaboran con varios tipos de diferentes materiales, ya que es posible transportar mediante una tubería que, si bien o no son un fluido, éstas se adecúan a un sistema, ya sea de hormigón, de cemento, de cereales o documentos encapsulados, entre otros. Bueno, pasaremos a su fabricación. Hay tres métodos de fabricación de tuberías. Número 1. Sin costura o sin soldadura. Esto quiere decir que la tubería se forma a partir de un lingote cilíndrico, el cual es calentado en un horno antes de la extrusión. Número 2. Con costura longitudinal. Esta parte de una lámina de chapa, la cual se dobla dándole la forma a la tubería, ya que la soldadura que une los extremos de la chapa doblada cierra el cilindro. Número 3. Con soldadura helicoidal o en espiral. Para esta fabricación, la metodología es la misma que el punto anterior. Seguimos con el comportamiento del fluido. Como podemos observar en las imágenes, tenemos dos colores, es el amarillo y el azul. El amarillo es gas y el azul es un líquido cualquiera. Existen diferentes tipos de comportamiento del fluido. En la primera imagen tenemos el tipo burbuja. En la segunda imagen tenemos el tipo tapón. Posteriormente está el tipo estratificado. En la cuarta es el tipo ondulante y así sucesivamente, que sería el tipo marea, el tipo rocío y el tipo anular. Los principales puntos del comportamiento del fluido en las tuberías son los siguientes: factores que afectúan el caudal, viscosidad y resistencia, fricción y densidad del líquido. Para adentrarnos un poquito más en el tema, veremos la definición de cada uno. Los factores que afectan el caudal. Bueno, como podemos ver, hay varios factores que influyen en la velocidad de flujo a la velocidad de un líquido a través de un sistema de tuberías. Los factores inherentes del propio fluido influyen la viscosidad, la temperatura y la densidad, ya que las características de tuberías varían, tales como la longitud, el diámetro interior, la rugosidad interna, los cambios de elevación, las curvas, las válvulas y las condiciones de entrada y de salida de las tuberías. Viscosidad y resistencia. La viscosidad mide la resistencia interna de un líquido al fluir, ya que esta es una fuerza de arrastre denominada resistencia del fluido. En el flujo de la tubería, el arrastre se incrementa por la rugosidad interna o la fricción de la tubería de conducción de cualquier líquido, puesto que las protuberías internas y las irregularidades en una tubería producen una fuerza de fricción que actúan en una dirección perpendicular al flujo. Entonces, aquí es donde se opone el flujo de líquido y realiza su velocidad. Obviamente, si la viscosidad es alta, la velocidad del líquido es baja. El flujo laminar resulta de un líquido que fluye suavemente en capas a través de la tubería. Cuando un líquido con baja viscosidad fluye a una velocidad más alta, el flujo turbulento resulta conforme al líquido, ya que rompe en remolinos. Fricción. Aparte del PVC, muchas tuberías están compuestas de varios metales que eventualmente se corroen internamente debido a la expansión del flujo de líquido. Por lo tanto, la rugosidad
es un valor calculado que representa el tamaño promedio de las irregularidades en las paredes del tubo interno. Así que los ingenieros se encargan de calcular dicho valor mediante la comparación del tamaño de las irregularidades al diámetro interno de la tubería. Una tubería de plástico suave como el PVC tiene a menudo un factor de rugosidad de 0, por lo que las tuberías de cobre son más resistentes a la corrosión, puesto que presentan un pequeño factor de rugosidad. Densidad de líquido. Posteriormente, la densidad es un factor en el flujo de fluidos de materiales compresibles. Un ejemplo sería los gases, ya que cuando se aplica presión al gas disminuirá en volumen y aumentará la densidad. Bueno, si la temperatura también se reduce en el proceso, el gas va a aumentar aún más su densidad mediante el cambio a su estado líquido, por lo que nos lleva a saber que en los líquidos incomprensibles la densidad es un factor en el flujo de masa. De acuerdo con las leyes de la dinámica de fluidos, un líquido aumentará su velocidad cuando pasa a través de un tubo de constricción, por lo que en la cantidad de masa que entra en la tubería es la misma que sale del tubo. Por lo tanto, su densidad y velocidad del flujo no cambian. En esta tabla podemos ver los materiales que están relacionados con la viscosidad y la resistencia, debido a que dependiendo de la rugosidad del material es la resistencia que tendrá el material al pasar el líquido por la tubería. Hay dos tipos de pérdidas en las tuberías, primarias y secundarias. Posteriormente hablaremos de las pérdidas primarias. Las pérdidas primarias son las pérdidas de superficie en el contacto del fluido con la tubería. Esto quiere decir que está en contacto con la capa límite, ya que es el rozamiento de unas capas de fluido con otras. A esto se le conoce como régimen laminar o régimen turbulento. Tienen un flujo uniforme, principalmente en los tramos de tuberías de sección constante. Las pérdidas secundarias son las pérdidas que tienen transiciones, ya sea estrechamientos, expansiones o cambio de dirección de la corriente, tales como codos, válvulas o toda la clase de accesorios de tuberías. En el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías juegan un papel discriminante dos factores. Número 1, el que la tubería sea lisa o rugosa, y número 2, el que el régimen sea laminar o turbulento. Como podemos observar en la imagen, la primera ecuación se utiliza para pérdidas lineales y la segunda ecuación se utiliza para pérdidas singulares, ya sea locales menores o en accesorios. Del lado derecho podemos observar la fórmula para sacar la viscosidad del fluido. En esta intervienen los factores tales como pérdida de carga debida a la fricción, factor de fricción de Darcy, longitud de la tubería, diámetro de la tubería, velocidad media del fluido, aceleración de la gravedad. Estas tablas de pérdidas no son más que valores ya determinados que comúnmente utilizamos para obtener resultados que necesitamos. Por ejemplo, al calcular las pérdidas necesitaremos la constante de pérdidas de los accesorios para saber las pérdidas en el sistema. En serie. La tubería en serie consta de un flujo que va de un punto A hacia un punto B, sin nada que haga cambiar su curso. Lo que caracteriza a este tipo de tubería es que en el trayecto varía el diámetro de la tubería. Tubería en paralelo. La tubería en paralelo consta de un fluido que va de un punto A hacia un punto B, pero con ramificaciones en el sistema. O sea,
que se dividen las tuberías en dos o más hacia el punto B. En este tipo de tuberías intervienen los accesorios. Bueno, como podemos observar en el video, se encuentra una tubería por la cual se transmite un fluido. Lo primero que veremos es el cambio de presión que depende con la altura en la que nos encontremos. Como podemos observar, entre mayor sea la profundidad, habrá una mayor presión. También existe un cambio en la presión cuando reducimos el área en la tubería. Entre menos sea el área, la presión disminuirá, como podemos observar en los medidores. En el primer medidor existe una menor presión que en el segundo medidor. Esto se debe a las velocidades que tiene el flujo. En donde se encuentra una menor área existe una mayor velocidad. Esto es debido a la ecuación de continuidad. Para que éste se considere, en donde existe menor área tiene que ver mayor velocidad, mientras que en comparación donde existe mayor área habrá menor velocidad. Un flujo va adquiriendo distintas velocidades dependiendo de la cercanía con la que estén a las paredes del tubo. En un sistema ideal sin fricción, podemos ver cómo el flujo sigue constantemente sin perder ninguna velocidad, mientras que cuando le ponemos fricción, vemos cómo comienza a desaparecerse de las paredes. Y como podemos ver en los indicadores, mientras que uno esté más cerca de la pared, el fluido pierde velocidad. Otra característica de las tuberías es que el flujo volumétrico se mantiene constante, debido a que no hay pérdidas del mismo, ya que no importa la forma de la tubería o los cambios de la entrada y salida, el flujo volumétrico se mantiene constante. Posterior a esto, se explicará un ejercicio para comprender el concepto. Para dar inicio a la distribución en paralelo, es aquella que se divide en dos o más ramales, pues se vuelve a unir en otro punto. En la imagen mostrada se puede observar cómo una tubería se divide entre ramales, teniendo un sentido el caudal. La pérdida de carga será la misma en toda la tubería paralela y el caudal total será la suma de cada uno de los caudales que se encuentren en cada ramal de la tubería. Problemas de tubería en paralelo. Existen dos casos dentro de las tuberías en paralelo. Cada uno de ellos depende de los datos que se conozcan. Para esto, aplicamos la fórmula, despejamos el caudal y el coeficiente en forma de función de la pérdida de carga para sacar el diámetro y el coeficiente. Se conoce el caudal y se desea hallar la pérdida entre dos puntos de la tubería, así como la distribución del caudal en cada rama. Entonces se conoce el caudal y se desea hallar H. Finalmente despejamos delta G, HI, que es lo mismo que el valor absoluto de HE. Veremos un ejercicio. Los datos que se conocen del ejercicio son: tubería A, 1000 metros de largo, tubería B, 3000 metros de largo, el diámetro que tiene la tubería es de 30 centímetros, la temperatura con la que avanza el fluido es de 15 grados centígrados, el caudal A es de 0.4 metros cúbicos sobre segundo, no se conoce el caudal B y la rugosidad es de 0.6 milímetros. Se sabe que las pérdidas y el factor de fricción van a ser iguales en ambas tuberías, como la longitud de la tubería A es de 1000 metros y la de la tubería B es de 3000 metros. La longitud de B será igual a 3 veces la longitud de A. El diámetro de la tubería es el mismo. Teniendo esto en cuenta,
Teniendo esto en cuenta, en la ecuación, el factor de fricción se puede reemplazar. En el factor de fricción se pueden reemplazar la relación de las longitudes, quedando de esta manera. Despejando, se sabe que la velocidad a al cuadrado es igual a 3 veces la velocidad b al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad a sobre la velocidad b es igual a la raíz de 3, así que el caudal inicial es igual a la velocidad inicial por el área. Sustituyendo, llegaremos a las siguientes ecuaciones. Como el diámetro de la tubería no cambia su área, va a ser lo mismo en ambos puntos. Reemplazamos los datos que nos están dando dentro de las ecuaciones ya despejadas, obteniendo un caudal en B de 0.23 metros cúbicos sobre segundo, una velocidad en B de 3.25 metros sobre segundo. También tendremos un número de Reynolds en B de 856.270 y un factor de fricción de 1.94 por 10 a la menos 2. Teniendo la velocidad en B, se calcula la velocidad en el punto A, que es de 5.63 metros sobre segundo, y tendremos un número de Reynolds de 1.481.359 y el factor de fricción es de 1.92 por 10 a la menos 2. En conclusión del ejemplo, al calcular el número de Reynolds, se pudo observar que este es mayor a 4000, lo que significa que el flujo sí es turbulento. Bueno, para comprender el siguiente tema, veremos un problema. Calcule la potencia proporcionada a la bomba que se muestra en la figura. Si su eficiencia es de 76%, se encuentra fluyendo alcohol metílico a 25 grados centígrados con un flujo de 0.015 metros cúbicos sobre segundo. La línea de succión es una tubería de acero estándar, calibre 40 de 4 pulgadas y de 15 metros de largo. La longitud total de la tubería de acero estándar calibre 40 de 2 pulgadas y de 15 metros de largo. En la línea de descarga es de 200 metros. Suponga que la entrada del depósito 1 es a través de una entrada de orilla cuadrada y que los codos son estándar. La válvula es de globo completamente abierta. Como podemos observar en la imagen, tenemos dos puntos de referencia en las cuales el flujo va a viajar siguiendo la tubería hasta llegar al punto 2, que sería el punto rojo que está arriba. La pérdida que hay en la entrada donde está el punto 1, en la bomba y en la válvula, serían H1, H2 y H3 y así sucesivamente conforme a la tubería, ya que estos factores se llevarán a cabo en la fórmula de Dashlane, pues HL es igual a la suma de cada una de ellas, ya sea HL1, HL2, HL3 y así sucesivamente. Bueno, como podemos ver, aquí ya tenemos los datos que nos proporciona el problema. Tenemos la eficiencia que es de 76%, también tenemos los 25 grados centígrados, tenemos el flujo, el cual es de 0.015 metros cúbicos sobre segundo, el acero estándar, la línea de succión y la línea de descarga. Pasando al desarrollo del problema, como ya lo habíamos mencionado, nos pedía calcular la potencia por la válvula. Ya para esto habíamos mencionado lo que significaba el punto 1 y el punto 2, hacia dónde tenía que por dónde tenía que viajar el fluido y hacia dónde se tenía que dirigir. Por lo tanto,
vimos la fórmula o hablamos de la fórmula de Darling, la cual es la que se está viendo en la pantalla. Previamente, al ir aplicando la fórmula, vamos a ir eliminando términos que no sean necesarios. Al realizar esto, las áreas van a cambiar, ya que serán muy grandes, eliminando las dos velocidades, ya que la velocidad será bastante pequeña, debido a que el flujo volumétrico es el mismo, por ello será que las áreas van a cambiar. Por medio de estas fórmulas calcularemos cada una de las pérdidas, ya sea la pérdida de la entrada, la pérdida por fricción, la válvula, los dos codos de 90 grados, la pérdida por fricción de la línea de descarga y la pérdida de salida. Pasamos a calcular, donde cada velocidad nos ayuda a determinar la carga de velocidad en la línea de succión y en la línea de escape. Como podemos ver, la velocidad inicial es de 1.83 metros sobre segundo. Esta es la velocidad de succión y la segunda velocidad es de 6.92 metros sobre segundo. Esta sería la línea de escape. Para calcular el fluido que pasa por la tubería necesitaremos el número de Reynolds, el cual está en la fórmula. La rugosidad relativa proviene de tablas, las cuales ahorita veremos. De esta tabla se obtiene la rugosidad en metros o en pie del acero comercial. De esta obtuvimos la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, la densidad, el peso específico del alcohol metílico. Este es el diagrama de Modi, donde nos dice que el número de Reynolds es de 2 por 10 a la 5 y la rugosidad relativa que está entre 2000 y 3000. Para esto vamos a ir siguiendo la línea que está entre ambos, el cual nos llevará al número de Reynolds. Como ya lo habíamos mencionado, es 2 por 10 a la 5. Después iremos hacia la izquierda para calcular el factor de fricción, el cual es de 0.020, y así se calcula el factor de fricción que estamos solicitando en el problema. Por lo tanto, la línea de fricción es de 0.018 y la línea de descarga es de 0.020. Realizando nuestras operaciones, solo calculamos la pérdida de la entrada. De esta forma, lo mismo para la pérdida de línea de la conducción y de la misma forma para la válvula. Lo habíamos mencionado, de esta forma se calcula para una válvula de globo completamente abierta, es de 340, el factor de fricción es de 0.019, entonces tenemos la siguiente fórmula, sustituimos nuestros datos y obtenemos el resultado, el cual es de 15.76 metros. Como lo vimos al principio, cada uno tiene su fórmula. Para los codos de 90 grados aplicamos la fórmula sustituyendo igual los términos que tenemos. Para la pérdida de fricción en la línea de descarga, totalmente lo mismo, nada más sustituimos en la fórmula. Estas fórmulas las vimos al principio, de ahí podemos basarnos para calcular todo esto. También en la pérdida de salida, el cual ahí tenemos la fórmula, también nada más sustituimos resultados. Y en la última, si podemos ver, tenemos el valor de HL, el cual es la sumatoria de todas las H, ya sea H1, H2, H3, todas las H's que se encuentran en la tubería, y esto nos dará el resultado. Conforme al procedimiento, tenemos la ecuación de energía que se encontró de la expresión por la cabeza total sobre la bomba. Entonces, sustituyendo los términos, sería en 10 metros más 207 metros que nos salió anteriormente, sería igual a 217.4 metros. Ahora calcularemos la potencia proporcionada a la bomba.
el cual es el mismo procedimiento. Se sustituyen los términos que obtuvimos de las fórmulas anteriores y llegamos al resultado. Bueno, por mi parte esto sería todo. Muchas gracias.